Empate con gusto a poco para Mitre en esta vuelta a su casa a jugar en el Tito Cucharoni. Con gusto a poco porque fue mejor, porque en la previa era mejor que Boca Unidos, un Boca Unidos que está último, que no había sacado puntos en este torneo federal A, si bien había jugado solamente 2 partidos, y Mitre llegaba con 3, con 2 triunfos, una derrota. A priori era un poquito más que este Boca Unidos que no viene bien. Eh, Puntos buenos y obviamente siempre, ya lo han rescatado algunos jugadores, sumar. El objetivo de Mitre, hay que tenerlo claro, es mantenerse en la categoría. Más allá de eso, es un equipo que ha demostrado que puede dar un poco más. Ha complicado Crucero, le ha ganado de visitante, ha ganado de local ante Sarmiento, un partido durísimo, pero también llegó a este juego con varias bajas. Sin Julio César Cáceres, delantero 9 importantísimo en el ascenso, que tuvo la rotura parcial del tendón de Aquiles y será operado, y por supuesto será baja durante muchos meses. Se sumó a eso también, a esa lesión, la baja de Cristian Estirraibia, quien había sido el autor del gol ante Sarmiento. O sea, una delantera que no es la titular, con un Balsan ya como que llegó justito, entre algodones, y que cumplió, que jugó un buen partido, y un Mitre que fue dominador en este Ernesto Tito Cucharoni de las acciones del partido. Lo decía ante un Boca Unidos que por momentos no pudo, por momentos no quiso, y por momentos, sobre todo sobre el final, se empezó a conformar con un punto, el primero de su cosecha en este Federal A, y un Mitre que demostró que estaba para un poco más, pero que se equivocó sobre el final. Se equivocó sobre el final, no del partido, sino sobre los últimos metros. Eh, Primer tiempo muy trabado, de mucha fricción, y que también, vamos a darle a la derecha a Boca Unidos, se encontró la manera de, en el medio campo, cortarle los circuitos, no dejar jugar a Zarza, no dejar jugar a Leo Morales, que no se junte Morales, que es por ahí muchas veces la manija de este Mitre con Melgarejo, que si bien tuvo un buen primer tiempo por la derecha, siempre estuvo como un poco solo. Y del otro lado, bien contenido el Chucky Esquivel, entonces a Mitre se le complicó esto de generar juego. Más allá de eso, fue dominador, pero un error sobre el final del primer tiempo le permitió a Sebastián Navarro convertir un golazo. Por ahí, con mucho premio, Boca Unidos se fue al descanso, pero Mitre sobre el final del primer tiempo y sobre todo en el inicio del segundo tiempo demostró que era mejor que el equipo correntino. Más allá del gol, Chucky Esquivel de gol convirtió el empate en una jugada un poco sucia que por ahí no le hizo justicia a lo que venía haciendo Mitre, pero de poco importa, fue el 1-1. Y bien valió el gol de Chucky Esquivel. Y a partir de ahí sí, el equipo de Pico Salinas tuvo Pico lo sacó a Zarza, lo liberó a Melgarejo, que jugó a veces por el medio, a veces tirado a la derecha, a veces tirado a la izquierda, y el ingreso de Esteban Cliniao, en el arranque del segundo tiempo, perdón, y sobre todo el ingreso de Catriel Weyreuter le dieron otra dinámica a ese ataque de Mitre, que fue sí muy superior en el segundo tiempo a Boca Unidos, y que mereció, pero en el fútbol no hay merecimientos, no se habla de merecimientos sino de goles. Y ahí estuvo, me parece, la clave de este empate, que si bien sirve, porque Mitre tiene que sumar, porque tiene que, en ese objetivo de mantener la categoría, de quedarse en la tercera división del fútbol argentino, sumar la mayor cantidad de puntos que pueda, tiene ese sabor amargo de decir, fuimos un poco mejores que Boca Unidos, no lo pudimos ganar, y no lo pudimos ganar también por errores propios, ¿no? Creo que eso también pesará en la cabeza de los jugadores de Mitre y del cuerpo técnico, pero sí que fue un buen partido en el que Mitre volvió a demostrar básicamente dos cosas. Primero, que tener esa base del ascenso, de mantener esa base del ascenso, le da sus frutos. Obviamente hay jugadores nuevos, una defensa que no tiene el capitán Richard Rodríguez, y que los nombres han llegado varios esta temporada, pero sí que el funcionamiento en general, los nuevos lo pueden entender y lo pueden acoplarse rápido, y eso es un punto a favor y es un punto muy importante que tiene Mitre. Y el otro es que no se siente menos que ningún equipo. Le ha ganado a Crucero, un Crucero nuevo, es cierto, que sufrió en Formosa una goleada 4-0 contra Sol de América, y que le cuesta y mucho este arranque del Federal A, pero también le ha ganado Sarmiento de Resistencia, quizás no de tan buena campaña, pero un histórico. Hoy le hizo un muy buen partido a este Boca Unidos, también de mal presente, pero también histórico en la categoría. Entonces me parece que Mitre entiende que si bien es nuevo en la categoría, no se siente menos que nadie, y eso es un punto importante. Tendrá ahora que también empezar a entender
que así como quizás en el regional un partido como el de hoy después lo sacaba adelante por alguna guapeada, como decimos habitualmente, o por alguna individualidad, hoy se te va a complicar más porque la categoría te exige más, porque este torneo es diferente. Pero me parece que Mitre está encaminado, de a poco va cumpliendo ese objetivo de siempre sumar. Tuvo un muy buen arranque, 2 de 2, 2 victorias en 2 partidos. Y obviamente que ilusiona sobre todo a la gente, pero no hay que dejar de desconocer que, primera cuestión, que el gran objetivo es mantener la categoría, conocer la categoría, hacerse fuerte, sobre todo el local, y creo que Mitre en ese sentido lo está logrando, está cumpliendo. Puntos altos para destacar, bueno, Bach, que siempre en el arco es garantía. Muy buen partido de Melgarejo, hoy jugó en el número 7 Gonzalo Melgarejo, que fue por ahí en el primer tiempo mucho más marcado y le costó, y siempre se hizo su lugar ahí por el lateral, para llegar al ataque y para tener, no un mano a mano, pero sí posibilidades cerca del arco rival, y sí ya en el segundo tiempo liberado de esa función de solamente estar en un lateral y jugar más libre. Eso le permitió demostrar que es un gran jugador. Buenos ingresos de Kliavkovic, de Weireuter. Por ahí Zarza estuvo muy contenido en el primer tiempo y no pudo mostrar todo lo que sabe. Es un gran jugador, pero hoy le costó un poco más. Y de Chucky Esquivel, más allá de su gol, que fue importante y que fue una pelota que encontró, que peleó en el área y que por ahí fue un poco sucia, pero terminó siendo un gol que vale un punto. Siempre fue esa rueda de auxilio que necesita tanto Morales en la mitad de la cancha como Lukowski en la defensa. Hoy a Mitre le costó esto de el ataque. ¿Por qué? Por lo que decíamos cuando arrancamos, ¿no? Lesionado Julio César Cáceres, lesionado Estigarribia, Balsan Giacomo, que llegó con lo justo, bueno, Guido da Silva, que era por ahí muchas veces un cambio en el segundo tiempo, hoy fue titular y después entró Weireuter y después terminó jugando Thiago Stefano, un chico de la casa, pero muy joven él. Bueno, también era un poco lo que tenía a mano Pico Salinas para este partido, que lo resolvió bien, y que digo, queda ese gusto amargo porque Mitre fue más que Boca Unidos en el juego, sobre todo en el segundo tiempo, y no se pudo quedar con la victoria en casa. Nosotros nos despedimos desde el Tito Cucharoni y será hasta la próxima, hasta que el fútbol nos vuelva a convocar.